Lo primero que tengo que decirles es que a mí me parece que en los últimos días en Cuba se han cruzado líneas que son para mí imperdonables, ¿no? Yo siempre creí que el tema de la vida humana, el tema de la humanidad, el tema del hombre, el tema del bien jurídico más importante, siempre iba a generar en los cubanos pues cierta y determinada predisposición a buscar más allá y a no dar por prehecho, por preelaborado, por presumido algo. Tristemente tengo que decir que no es lo que he sentido en los últimos días, ¿no? Quizás la intención, la propia esencia en la que nos hemos educado en los últimos tiempos, pues ha ayudado no solo a que vivamos en un país, en un sistema, bajo un gobierno oscurantista y que pretende eliminar esa oscuridad o dar visos de transparencia, no sobre la base de mayor claridad, sino sobre la base de trasladar esa oscuridad a otros. Y yo creo que es lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Básicamente, lejos de transparentarse un asunto, lo que se ha hecho es trasladar la responsabilidad, lo que se ha hecho es trasladar el oscurantismo hacia la víctima del asunto y hacia quienes han ido raudos y veloces, pues movidos por esa humanidad, movidos porque estamos hablando de la vida de alguien, a cuestionarse un grupo de cosas. Yo voy con lo primero. A mí me parece, y lo dejo muy claro, ¿no? Anoche o hace un día, ya ni recuerdo, compartía ese video. Por supuesto, decirles que hoy los que pretendo hablar es de la muerte de este joven en la localidad de Guanabacoa en un altercado con la policía. Y yo decía que hace un día compartía lo que se ha mostrado como la visión oficial del asunto incluso. Hemos llegado a un punto donde la oficialidad se ha vuelto anonimato y donde lo que tiene que ser transparentado pues se transparenta desde el anonimato y se transparenta desde la falta de profesionalidad, desde mil cosas que no creo que sean el objetivo dilucidar en este minuto. Pero a mí me parece vergonzoso que se haya reconocido la versión oficial de lo sucedido como ese video que anda por las redes y que yo mismo compartí, y lo compartí no en pos de reproducir la voz, no en pos de reproducir lo que ellos han dicho que es la visión oficial, sino en pos de reproducir lo que yo creo que es la muestra más clara de la ignominia de los últimos tiempos. Es la muestra más clara de cuán bajo podemos llegar o puede llegar un sistema que por el silencio valida una postura de ese tipo. Todo el que ha compartido eso como la visión oficial, yo hoy lo que pretendo es compartir con ellos ciertas y determinadas ideas, porque incluso si esa es la visión oficial, incluso si eso es lo que pasó allí, si la postura del gobierno es esta que ha manifestado en los últimos días, es una postura bien cuestionable, incluso bajo sus propios esquemas, incluso bajo sus propios ordenamientos jurídicos. Al analizar este tema, hay un grupo de elementos un grupo de hechos que tendríamos que evaluar conjuntamente. Yo creo que en los últimos días el pueblo cubano ha sido objeto de un alineamiento de los astros en relación al sentido del abuso policial, al tema del abuso policial y al papel de los cuerpos de seguridad en la sociedad cubana en los últimos tiempos. Se ha producido un alineamiento de los astros que nos han dejado varios mensajes claros que pudieran llevarnos a conclusiones. El primer alineamiento de los astros yo creo que fue el hecho de aquella violación de dos menores de edad, también en La Habana, por parte de dos oficiales de la policía, que tuvo un revuelo mediático inmediato, porque tuvo un rechazo popular inmediato que se tradujo en la prensa independiente. Sin embargo, no tuvo la misma traducción en la prensa oficial. Fue un hecho que prácticamente no aconteció. Después se producen los hechos de George Floyd en los Estados Unidos. Por supuesto, la traducción mediática del hecho de Floyd en los Estados Unidos alcanzó a Cuba también, como era de esperarse, un hecho como ese también, la muerte de la forma en la que se produjo a manos de un policía. Tuvo tal impacto mediático que llegó incluso a los medios oficiales en Cuba. Los medios oficiales en Cuba hicieron de eso una campaña, hicieron de eso todo un alegato, siempre hablando de Chipre, porque lo importante en estos casos siempre es hablar de Chipre. Después se produjo también, tristemente, la muerte de un oficial de policía y la lesión de otros dos oficiales de policía mientras cumplían su servicio en una estación de la policía en La Habana. Y la prensa oficial cubana, incluso el Guerrero cubano, que hoy es su fuente oficial,
también hizo una defensa de ese hecho, hizo una apología del hecho, le mostró a su gente lo que allí había acontecido de manera real, y la prensa oficial también hizo una acotación al respecto y llamó a las personas a esclarecer el hecho, ¿no? Debido a las características del victimario en esta ocasión. Pero por último, también el programa Hacemos Cuba, que para mí más que hacer Cuba, lo que está haciendo es deshaciendo Cuba realmente. Las herramientas que le está dando a la gente no son herramientas, son herramientas que sirven más al poder que al ciudadano. Un programa que ciertamente lo que debía estar es, lo que debía ser tendente a generar civilidad, lo que hace es generar incivilidad y obediencia ciega, es lo que genera ese programa más que nada. Pues en un programa Hacemos Cuba, colegas de profesión, gente que conoce las leyes, se atreve a decirle a la gente que se puede grabar la actuación de los policías en funciones públicas, pero no se pueden divulgar esas imágenes porque serían atentatorias de la imagen del policía como ciudadano y serían también que podían ser utilizadas para demeritar la institución policial. Una institución que evidentemente no puede ser demeritada en ningún caso. Y por último, ya los astros terminan de alinearse para terminar esta cronología, o por lo menos para terminar hasta la fecha, esta cronología de hechos, y resulta que hace 2 días, 3 días, se produce el fallecimiento de una persona en un encuentro con la policía, un fallecimiento que me parece a mí que del cual no vamos a saber la realidad nunca de lo acontecido, y por tanto yo no pudiera pedirle a la prensa oficial, yo no pudiera pedirle a la prensa de ningún tipo, que ofreciera una versión total de lo acontecido en ese lugar, las responsabilidades de lo acontecido en ese lugar, porque es muy pronto para pedir algo como eso. Lo que yo sí pudiera pedir de la prensa oficial, lo que yo sí pudiera pedir de cualquier prensa, es que impulsara un debate con relación al asunto, porque es un asunto que no es menos grave. Es la muerte de un ciudadano a manos de un cuerpo de seguridad y por las versiones que han ido aconteciendo, pues no es menos peligroso el hecho de que esa muerte se haya producido no solo por un disparo, sino por el lugar por donde entró ese disparo, en las condiciones en las que se produjo ese disparo. Pero bueno, todos estos astros se han alineado y han permitido que yo pueda sacar unas conclusiones importantes. ¿Cuándo es que la prensa, cuándo es que el gobierno le interesa pronunciarse o de qué depende que la prensa oficial y que el gobierno se pronuncie en un hecho como este, le dé seguimiento a un hecho criminal o un hecho penal como este? Pues la respuesta es muy sencilla. El tema está en el hecho de que dependa dónde ocurra, dependa quiénes sean las víctimas y dependa quiénes sean los victimarios. Si todo lo que ocurre en Chipre y cuyas víctimas son ciudadanos de manos victimados a manos del Estado, pues todo se esclarecerá, todo eso se publicitará en la prensa cubana. Por supuesto, lo de Floyd en Chipre, increíble, ¿no? Tan increíble que la ciudadanía norteamericana está pidiendo un cambio radical, por las razones que sea, y no es este el momento para analizar ese hecho. Pero, por otra parte, cuando las víctimas son las instituciones gubernamentales cubanas, los funcionarios gubernamentales cubanos, pues cuando las víctimas son esas, pues también la prensa tiende a pronunciarse, ¿no? Los policías, el sacrosanto deber de la policía cubana y su incólume institución. Sin embargo, cuando no escuchamos ningún pronunciamiento, y ese sí es un factor común, cuando las víctimas son ciudadanos y los victimarios son instituciones o funcionarios del Estado cubano. Si dejamos pasar por alto una cosa como esta, pues estaríamos reproduciendo o al menos admitiendo un estado de impunidad general que pudiera afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y no quiero decir con esto que ese estado de impunidad general no pueda reproducirse en Cuba, ¿no? O incluso pudiera entender que muchos me digan, no, pero hay un estado de impunidad importante en Cuba. Sí, lo que pasa es que esa impunidad importante en Cuba es una impunidad selectiva hasta hoy. Es una impunidad que alcanza a ciertos y determinados sectores de la sociedad. Es una impunidad que alcanza a ciertos y determinados personajes en la sociedad cubana. Porque yo les puedo aclarar algo, desde mi punto de vista, aunque no sea publicitado en la prensa, yo sí creo que, aunque no tengo ninguna herramienta para decirlo, yo sí creo que los 2 oficiales que violaron a esas 2 niñas en La Habana van a ser juzgados, van a ser procesados por 2 razones fundamentales. Primera razón, porque se ha producido una explosión social con relación al asunto, sobre todo desde el punto de vista comunitario, que dejar un hecho como ese sin respuesta puede implicar una reprimenda importante, o sea, un costo político importante. Pero en segundo lugar, por el hecho de que esos 2 policías no son personajes importantes, son personajes perfectamente
expendable, como dirían los ingleses, o personajes de los que se pueden desprender en cualquier caso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante desde el punto de vista de lo que ha acontecido en los últimos días es que lo que están tratando de hacer los medios al oficializar ese video de El Guerrero Cubano es justificar todas las muertes que se produzcan, justificar todos los hechos de ese tipo que se produzcan sobre la base de una cosa que en derecho es dificilísimo de probar, y es la legítima defensa. Es el hecho de reconocer que el Estado, las instituciones, los funcionarios gubernamentales están embestidos de la capacidad de defenderse contra cualquier hecho, contra cualquier acto. Viendo ese particular, pues yo les decía que hay algunos elementos que incluso esa versión oficial de la legítima defensa pues no calan dentro de este hecho. Y ahí yo les voy a hacer hoy, ahora, en este minuto, como un cuento, el cuento de la cucarachita Martina, porque yo creo que aun y cuando en Cuba la jurisprudencia no es fuente formal de derecho, al menos teóricamente, yo sí creo que la jurisprudencia en cualquier lugar del mundo, y cuando me refiero a la jurisprudencia me refiero a lo que los jueces interpretan fácticamente de cada uno de los hechos, y cómo interpretan los jueces la ley. Yo sí creo que la jurisprudencia es una herramienta que puede utilizarse en cualquier lugar, y mucho más en un sistema como en Cuba, donde dicen estar siempre apegados a la ley, donde dicen formar parte de un Estado de Derecho que cumple a cabalidad con el ordenamiento. Yo hoy, antes de decirles nada, quería decirle que, por ejemplo, Humberto López, el conductor del programa Hacemos Cuba, ayer estaba compartiendo el Código Penal, todas las eximentes de la responsabilidad penal del Código Penal, dentro de las que incluía la legítima defensa, en una clara muestra de que también le estaba dando razón a lo que decía el Guerrero Cubano, y que evidentemente lo que había contado esa noche ahí pues estaba justificado y no tenía por qué tener ninguna trascendencia, porque era la actuación incólume de un policía en su propia defensa, ¿no? Yo hoy les voy a leer una sentencia del Tribunal Supremo que es del año 2015 y los voy a poner en situación. Puede parecer aburrido lo que voy a hacer, es un ejercicio didáctico, entendería perfectamente quien no entendiera, quien no compartiera el ejercicio que pretendo hacer, pero yo creo que es ilustrativo. Estoy hablando de una sentencia del máximo Tribunal Supremo de Cuba, que es del año 2015, no es del año 1972, no es del año 1959, es de fecha reciente, y que habla justo y exactamente de un caso que con el cual pudiéramos encontrar muchísimos puntos de coincidencia con lo que le ha sucedido a Hansel, con lo que le ha sucedido a este muchacho de Guanabacoa. Yo básicamente las sentencias tienen dos partes fundamentales. La primera parte, que es donde los tribunales narran los hechos que acontecieron, o sea, qué fue lo que sucedió, y la segunda parte donde el tribunal hace un análisis, una valoración de lo que allí sucedió. Y yo les digo, les voy a leer sucintamente los hechos que el tribunal dio por probados que habían acontecido. Dice la sentencia que el 19 de noviembre del 2013, el acusado JRR, siendo las 2 de la tarde, se personó en los silos de granos ubicados en tal lugar. Lo que es una instalación que se encuentra delimitada por un muro de aproximadamente 3 metros de altura, y una vez allí treparon por el muro, penetraron en el interior del establecimiento donde estaba, almacenadas una cantidad de mercancías determinadas, y mientras estaban haciendo eso, en esos instantes, fueron sorprendidos por el acusado, también acusado, AGL, quien fungía como agente de seguridad y protección de la posición número 4, ubicada a 15 metros del mentado silo, el que le dio la voz de alto, lo requirió diciéndoles que se retiraran del lugar, pero como el acusado G avanzaba hacia el guardia de seguridad, cogió su arma de reglamento, que es una escopeta, la cargó y le refirió que tenía que retirarse. Entonces G, el otro acusado, el que había venido a robar, le habló para convencerlo para que le vendieran los sacos. Y como no se iba, el acusado A, el guardia de seguridad, le hizo frente. Se le acercó, le hizo frente y lo empujó para que se retirara de la instalación. Cuando el acusado G también le hizo frente, le lanzó un golpe, forcejearon y el acusado A le efectuó un disparo
con la referida arma, que lo alcanzó en la parte posterior del muslo izquierdo, causándole una herida avulsiva con sangramiento interno y escoriaciones. Y en definitiva, el tribunal narra las características de esa herida. El resumen del hecho: unos acusados que entraron a robarse unos sacos de comida, una instalación de pienso, y un guardia de seguridad armado con un arma reglamentaria los inquirió, fue agredido por estos acusados, desarmados por demás, y además, como parte de esa agresión, el guardia respondió, alcanzó en la parte posterior del muslo a uno de los acusados. Ese guardia de seguridad, si entendemos lo que ha dicho el guerrero cubano, ese guardia de seguridad, si creemos lo que nos pretende vender Humbertico, Francisco y toda la camancola que quieren decirnos a nosotros que todo eso es legítima defensa de lo que ha acontecido por parte de la policía cubana, pues yo les diría que ese cuerpo de seguridad, ese guardia de seguridad que pudiera ser el policía que hoy ha matado o que hoy ha dado muerte a Hansel en circunstancias que yo no puedo esclarecer, pero que definitivamente sí le ha dado muerte, porque de eso estamos claros. Un policía le dio muerte a un ciudadano. Eso está admitido. Ese es un hecho que es verídico. Yo no estoy especulando en ese sentido. Pues ese cuerpo de seguridad, ese guardia de seguridad, fue acusado en ese proceso. Y no solo fue acusado en ese proceso, sino que fue sancionado por esas lesiones que le ocasionó a ese ladrón que intentó robar en el lugar donde él hacía guardia. Y yo quiero leerles también el razonamiento del Tribunal Supremo, que es un razonamiento muy técnico, pero que pudiera esclarecerse. Y el Tribunal Supremo dice en este sentido, que para la integración de la causa de justificación de la legítima defensa, el Código Penal exige, además de la necesidad objetiva de la defensa, que debe ser simultánea a la agresión y persistir mientras aquella dure, y siempre que sea la única posible para repelerla o impedirla, debe juzgarse sobre la base de la agresión, la peligrosidad del agresor, su forma de proceder, los medios de que se disponga para la defensa y la adecuada proporcionalidad entre la agresión y la defensa, porque la acción defensiva no puede ir más allá de lo necesario para repeler con eficacia la agresión. Evaluados tales supuestos, en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la dinámica en que acontecieron los hechos en horas del mediodía, alrededor de las 2 pasado meridiano, en los que el recurrente, o sea, el acusado, el cuerpo de seguridad recurrió a la sentencia y él, el recurrente, en cumplimiento de sus funciones de custodio de la entidad en la que laboraba, y para ello portaba un arma reglamentaria, sorprendió al acusado GRR y otro navío cogiendo maíz de los silos donde se almacena este producto, les dio el alto, les dijo que se marcharan, ocasión en la que G trató de convencerlos de que vendiera el producto, a lo que se negó, avanzando este acusado hacia el custodio, quien cogió la escopeta, la rastrilló y empujó a G para que se retirara de la instalación, pero este, desarmado, le hizo frente, le lanzó un golpe con sus manos, forcejearon, ocasión en que A efectuó un disparo a su contrincante, con lo que alcanzó la parte trasera del pie y no delantera, lo que determina la posición del acusado con relación al coacusado. De todo lo expuesto se concluye que, dadas las circunstancias en que se desencadenaron los hechos, la hora, el lugar al que concurrieron de inmediato los trabajadores ante el llamado al vigilante, estando desarmada la otra persona y dispararle por la parte posterior del muslo izquierdo, evidentemente no existía la necesidad objetiva de defensa para el recurrente, pues no corrían peligro su vida ni los bienes que protegía, tal como argumentó debidamente el tribunal juzgador en su tercer considerando. Miren, básicamente yo les voy a compartir la sentencia para que la tengan una vez que termine este proceso. Pero yo puedo decirles que la legítima defensa es de las cosas más difíciles que hay de demostrar en cualquier proceso judicial. No solo es difícil por la carga de tecnicismo, sino que tiene que ser difícil para que la protección que se le brinda a un comisor de delitos, sobre todo cuando estamos hablando de delitos graves como la muerte, pues sea una protección válida y no sea una protección cualquiera. A mí me maravilla cómo se le pretende vender al pueblo cubano desde instituciones con muchísima voz, con muchísimo alcance, desde personas con cierto y determinado prestigio y que tienen cierto y determinado alcance, que sin tan siquiera haberse habido concluida una investigación, que espero que haya una investigación andando, sin tan siquiera haberse sometido un proceso como este a la evaluación de un tribunal, se puede afirmar que el culpable, y no solo el culpable, sino el
dañado culpable, porque además de muerto lo que se ha hecho es desprestigiar la imagen, se ha dañado sobre todo la imagen de esa persona que resultó muerta, porque ahora resulta que es sumamente violento, ahora resulta que es una persona desajustada socialmente, tratando de establecer desde cualquier punto de vista que la responsabilidad hay que traspasarla no al posible victimario de los hechos, sino a la víctima en definitiva. Hay varias conclusiones que yo puedo sacar de aquí desde el punto de vista legal. La primera es que yo no dudo que haya una investigación en este sentido. Pero yo creo que nuestra función como ciudadanía básicamente hoy está en impulsar no solo el inicio de una investigación como esta, sino que se transparente, exigir que se transparente una investigación como esta. Sobre todo por el hecho de que solo la transparencia de una investigación como esta permitirá que nosotros como ciudadanía tengamos el control sobre el resultado de esa investigación. Y aquí voy a hacer un llamado de atención. No puede, y me parece descabellado, y por eso me parece descabellado que se produzca una reproducción de esta versión del guerrero cubano. Me parece totalmente injusto, me parece totalmente incluso desapegado al derecho de ese gobierno, el hecho de que la gente diga que se actuó en legítima defensa y esos son los hechos reales de lo que haya acontecido. Miren, básicamente para que se entienda en Cuba que se ha producido la legítima defensa, no solo tiene que producirse una investigación, sino que tiene que haber una conclusión por parte de alguien. En este caso hay una problemática adicional. Y es que este hecho, esta investigación, tiene que ser asumida o será asumida por la condición de policía del acusado, por la condición de militar del acusado, por la Fiscalía Militar. Es una investigación que será llevada a cabo por la Instrucción Militar, que es un cuerpo independiente a la Instrucción Civil, que forma parte del Ministerio del Interior, la que investiga a los ciudadanos comunes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ley de procedimiento penal, a diferencia de la ley de procedimiento civil, establece que el único mecanismo para combatir un sobreseimiento es la decisión que puede tomar un fiscal de decir, ok, yo he terminado esta investigación, ahora yo considero que los resultados de esta investigación demuestran que Eloy Viera no es responsable de ese delito y por tanto yo ni tan siquiera se lo voy a presentar a un tribunal. Yo ni tan siquiera lo voy a mandar a un tribunal. Eso en la jurisdicción militar se puede hacer. O sea, la jurisdicción militar tiene la capacidad, un fiscal militar, de determinar que hay una persona que no ha sido responsable de los hechos, que no es responsable por ciertas y determinadas circunstancias, que tiene que justificar documentalmente y tiene que darle traslado de esa decisión de sobreseimiento a los perjudicados, en este caso los familiares de la teórica víctima. Entonces, si la Fiscalía Militar dice, ok, aquí no hay nada, aquí lo que se ha producido es simple y llanamente una legítima defensa y por tanto esta persona no tiene que ir a juicio, esta persona es completamente inocente, pues la ciudadanía, o sea la familia, los perjudicados, lo único que podrían hacer desde el punto de vista legal es recurrir en queja a ese mismo fiscal que declaró el sobreseimiento para pedirle que reanude esa investigación, para pedirle que realmente eso se lleve a juicio. Eso no sucede de igual manera en la jurisdicción civil. En la jurisdicción civil, cuando la fiscalía entiende que una persona no es responsable y entiende que hay que sobreseerla libremente, o sea, entiende que es inocente, ese sobreseimiento igual tiene que presentar. Es un tribunal el que tiene que decidir si ese sobreseimiento, de acuerdo a todas las investigaciones que hay en el expediente, es procedente o no. Son los jueces, entes teóricamente imparciales, aunque eso también es discutible en el caso de Cuba, quienes tienen que evaluar todo ese material probatorio y decir, ciertamente un policía que le disparó a alguien por la espalda, y digo por la espalda porque ese es un hecho reconocido en la versión oficial, el guerrero cubano dice que el disparo le entró por detrás de la nalga. Yo no sé todavía cómo se puede rematar a alguien, intentar rematar a alguien de espaldas para poder recibir un disparo por encima de la nalga de espalda, pero lo cierto es que eso ha sido reconocido por la versión oficial y por tanto yo tengo que traducirlo de esa manera porque lo dice la versión oficial, ¿no? Tendría que ser entonces, volviendo al tema original, en la jurisdicción civil en la que nos corresponde a nosotros los ciudadanos, ese tribunal podría decir, mire fiscalía, yo creo que aquí hay muchos más elementos que demuestran que esta persona sí es responsable y que aquí no hay ninguna legítima defensa. Que esta persona usted tiene que traérmelo a juicio para determinar en juicio si esa persona es responsable o no. Incluso siendo así, si el tribunal lo devuelve y no admite ese sobreseimiento, la fiscalía tiene la posibilidad de insistir en el sobreseimiento, lo cual perfectamente puede ser posible en el caso cubano, ¿no? La fiscalía tiene la posibilidad de insistir en el sobreseimiento, pero si la fiscalía insiste en el sobreseimiento y el tribunal insiste en su convicción de que ahí
hay un delito ciertamente, hay una persona responsable que la fiscalía no quiere perseguir, el tribunal puede señalar lo que en la ley se ha denominado como acusación particular. O sea, le da la posibilidad a la familia de que nombre un abogado para que impulse ese expediente ante los tribunales. Lo que pasa es que en este caso, si no se transparenta esa investigación, si no se esclarece realmente con pruebas y si la ciudadanía realmente no tiene acceso a lo que allí realmente aconteció, pues será muy difícil explotar cualquiera de estas herramientas que son improbables, sobre todo por el caso que queda en el marco de la jurisdicción militar. Y como les decía, la jurisdicción militar pues no admite el señalamiento de un acusador particular para impulsar un proceso después de sobreseído. Pero a mí lo que sí me llama la atención también sobremanera, y lo digo también como un ciudadano con pensamiento, y los invito a hacer un discernimiento también sobre algo que yo pensé hace un día cuando compartí la supuesta versión oficial de los hechos, ¿no? Que narra que hay una persona ultimada con un tiro de espalda, en fin, la versión que muchos pueden haber oído. Yo creo que básicamente como ciudadanos no solo tenemos que exigir transparencia, sino que tenemos que lograr que esa versión que se ha reproducido de manera oficial, que es dañina no solo a la memoria de ese fallecido, sino que es dañina también a la conciencia de nosotros como ciudadanos, es dañina al pueblo cubano, a la humanidad del pueblo cubano, pues sea retirada. Y para eso las plataformas que se utilizan para divulgar ese contenido son plataformas que no están en Cuba. Y son plataformas que responden a políticas determinadas. Y son plataformas a las que se pueden acudir, a las que se pueden activar para lograr un hecho que yo creo que es plausible, que yo creo que es necesario. Y es que se retire una cosa aberrante como esa de las redes. Es que se retire un análisis pormenorizado como la verdad de las redes sociales y de alguna manera lograr eso. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que denunciando eso, denunciando esas publicaciones. Porque evidentemente razones hay muchísimas. Las razones son básicas. Es un atentado contra la dignidad de la persona, infringe 25.000 políticas de Facebook, de YouTube, pero más que nada obliga al gobierno cubano que una vez desaparecida esa versión oficial, y si se gestan los mecanismos de presión que la ciudadanía tiene muchísimo para gestarlos, para impulsarlos, no solo del mundo, no solo desde el ámbito virtual, sino desde otro montón de ámbitos, si se gesta esa presión, pues yo creo que en definitiva habrá que transparentar ese suceso y habrá que colocar, yo creo también en agenda, el tema del papel de los cuerpos de seguridad y la impunidad de los cuerpos de seguridad en la sociedad cubana. Es importante que hablemos de estos temas, es importante que coloquemos esto en agenda, sobre todo por el hecho de que en octubre próximo, de acuerdo al cronograma legislativo, se aprobarán dos leyes importantísimas. Una de ellas es la ley de procedimiento penal, que es la que regula básicamente todo el proceso penal, qué hacer, cuáles son las herramientas de un ciudadano, en fin. Es el momento, yo creo, y si bien Hansel puede que no se convierta en el George Floyd cubano, yo creo que en su memoria un paso importante de la ciudadanía, un elemento importante de la ciudadanía, una ayuda importante para rememorar lo que ha hecho, no solo es pedir la transparencia con relación a su asunto, sino también colocar en agenda estos temas que la gente desconoce, que la gente no maneja, pero que le afectan directamente y que sí hay un interés muy grande en la gente y que sobre todo yo creo que lo que hay también detrás de esos temas es una manipulación muy grande, porque la mayoría de ellos demuestran también la esencia totalitaria del sistema cubano, ¿no? Esa esencia de controlar hasta el más mínimo recurso ciudadano, esa esencia de intentar influir en lo más esencial de la vida privada del ciudadano y dejarlo sin herramientas, pues yo creo que es importantísimo. Y como mismo también es importantísimo pedir la transparencia de eso. También ahora, gracias a Amalia Pérez por estarnos viendo. Amalia me recuerda algo que le respondí a alguien en redes sociales hace unos días. Alguien que por supuesto tiene una visión oficialista. En este caso pedían mesura cuando no se ha pedido mesura en lo absoluto durante meses. Al vilipendio de ciudadanos poniendo en la televisión nacional sin una investigación, sin absolutamente nada. Como nunca hubo mesura para hablar de José Daniel Ferrer y ponerlo en primera plana en el periódico Granma.
por algo ridículo, única y exclusivamente. Como no hubo mesura con esa gente, ahora sí se pide mesura. Y se pide mesura porque los supuestos victimarios son funcionarios del gobierno, porque teóricamente tenemos una de las 5 mejores policías del mundo, porque teóricamente tenemos una policía completamente identificada con su pueblo. Y yo creo que todos esos son mitos que se han construido y que hoy son frágiles mitos. Hoy son mitos que las redes sociales, que el mundo de la informatización cada vez pone más en duda. Porque la activación del 370, lo que habla en Hacemos Cuba, el mensaje que transmitieron en Hacemos Cuba, que yo volveré sobre ese tema en algún momento, pero ya les digo, es un mensaje erróneo incluso desde el punto de vista legal. El mensaje de la utilización del 370 y el demérito de la policía cubana está infundado desde el punto de vista incluso de la ley cubana. No hay justificación para eso en la ley cubana. La única justificación que hay para promover un procedimiento como ese, para promover ideas como esa, es única y exclusivamente el hecho de que hay un criterio, hay un interés político en que hechos como esos no se reproduzcan. Hay un interés político en que hechos como esos no se conozcan, porque hechos como esos son los que desbaratan este mito y son los que alejan cada vez más un debate que yo creo que es necesario, y vuelvo y repito a la idea de Amalia, no solo de un hecho como este, sino también de los protocolos de actuación de la policía, de los reglamentos internos de nuestros centros penitenciarios, de cómo puede ser tratado un ciudadano en su interacción con la policía y no solamente en su interacción dentro del proceso penal. O sea, hoy se habla y todo lo justifica con la ley de procedimiento penal, pero es que la ciudadanía cubana interactúa con la policía en un montón de escenarios que no son bajo el proceso penal. Y esos escenarios están desregulados. Y la desregulación es conveniente para que se produzcan hechos como este. Si yo pudiera transmitir alguna recomendación desde mi punto de vista como ciudadano, como jurista, es primero pararle bolas al tema de la versión oficial. Está bueno ya de que entendamos y que reconozcamos eso como una visión oficial. Yo creo que al final de la jornada también hay que entender a la gente que la ha compartido como una versión oficial. Saben, en el fondo esas personas saben que esa es la versión oficial del asunto. En el fondo esas personas saben que la fuente de donde provienen todos los argumentos, las fotografías, las pruebas que ha proveído el guerrero cubano son informaciones que proveen dentro del establishment. Y la gente lo sabe. Por tanto, por eso es que yo digo que son gente sincera. Pero los que tenemos que pararle bola somos nosotros. Los que no podemos permitir que cosas como esas se reproduzcan somos nosotros. Y una pequeña indicación, vuelvo y repito, sería denunciar eso, que eso no se reproduzca, y presionar en todas las formas posibles para lograr, primero, transparencia, y segundo, empezar a colocar en agenda un debate que yo creo que la sociedad civil cubana se debe. Y es un debate que tiene que ser no sectorializado. Yo no creo que este debate que yo propongo sea un debate que tenga que ser impulsado por las comunidades o por los sectores antirracistas de la sociedad civil o por la comunidad LGBT. Yo creo que este es un tema que es multisectorial y tiene que ser impulsado de manera multisectorial también por la sociedad civil en su conjunto, que yo creo que es el paso secundario de la sociedad civil cubana. La sociedad civil cubana tiene que crecer también hacia más que sectores de influencia, más que hacia actores aislados de influencia, hacia un colectivo, hacia un conglomerado conjunto que pueda impulsar agendas conjuntas. Esta no puede dejarse esperar. Y yo creo que la vida de una persona lo amerita porque también implica la humanidad y la dignidad de todo un pueblo. Un saludo para todos. Tum pam pam tum pam tum patum.